Bienvenidos a la primera actividad de nuestra sesión y que conforme a la agenda de trabajo se titula Comentarios y síntesis de la clase anterior, instrucciones para un cuadro analítico. Hemos bajado ya de internet y según se les envió este texto que es un cuadro que recupera, vamos revisándolo, que recupera aquellas citas que como parte de la tarea me fueron enviadas en el grupo de WhatsApp y que van a abrir el campo de la discusión y de una necesidad fundamental para trascender el simple hecho de subrayar un fragmento de un texto e incorporar una postura revisionista analítica respecto a esa misma cita. Entonces, por una parte sí era cumplir el requisito de enviar la cita al WhatsApp, que fue lo que se pidió la sesión pasada, y yo tomé todas esas citas. A lo mejor me faltaron algunas porque hice corte, porque teníamos una agenda de trabajo y en el momento en que se cerró, incluí algunas, y si faltan otras, ahorita vamos a ver cómo solucionamos eso. Entonces, aquí están las citas de Vero, Claudia, Gabriela, Adriana, Max, Eduardo, José Luis, Mayra y Erika. Si tú estás en el curso y no está tu cita, bueno, pues entonces tendrás que irte hasta abajo, insertar y decirle que, bueno, vas a insertar una fila hasta abajo y tendrás que poner aquí tu nombre, si es que no mandaste para que puedas completar la actividad. Tendrás que agregar ahí tu cita, que fue clase pasada, y aquí realizar el comentario, pero ese es el que yo ahorita les voy a guiar para llevarlo con un control metodológico. Entonces, en la primera columna están los estudiantes que participaron, en la segunda columna está la cita que ellos eligieron y destacaron que les pareció más relevante o que les dijo más en su experiencia de la cita, y en el tercer tanto en la tercera columna es lo que vamos a hacer. La actividad entonces va a consistir en llenar la tercera columna con una reflexión. Lo vamos a hacer juntos. Yo voy a hacer las primeras tres y te voy a dejar de tarea el resto, y aquellos que no completaron la cita, pues entonces tendrán que, además de completar su propia cita, llenar la última columna con la reflexión. La primera cita de Vero, que le pregunté en el WhatsApp, no nos mandó ya después la página, pero bueno, seguramente ya lo completará. Están las páginas, como puede verse. No podemos tener nosotros una cita sin página, porque entonces remitiríamos al lector a la búsqueda total de la fuente que nosotros estamos refiriendo. Entonces, lo más cortés y lo más protocolar metodológicamente, pues es poner la página de los intertextos o de los fragmentos que estamos incorporando a nuestro propio discurso. Por acá entonces vamos a resolver un detalle fundamental de disciplina metodológica, que es incorporar el fichero al texto. No podemos tener ningún trabajo que a su vez haga referencia a otro autor que no esté acuerpado con su fichero. Entonces, aquí me voy a insertar cita y me voy a dar cuenta que no tengo protocolizado ningún fichero, pero que la sesión pasada lo llené. Entonces me voy a administrar fuentes y voy a buscar al autor, y ahí lo tengo. Ahí está. De hecho, por alguna razón está dos veces. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. Yo en el momento en que ya lo copio y cierro, ya está integrado a mi texto y lo puedo bajar. Entonces ahí ya está y lo voy a incorporar. Esto es fundamental porque nosotros en un trabajo académico siempre tenemos que ponerle en la parte superior a cualquier tabla, imagen, gráfico o componente pues visual, tenemos que ponerle arriba los siguientes componentes. Primero, ¿qué naturaleza de gráfico es? O sea, si es tabla, pongo tabla; si es imagen, pongo imagen; si es gráfica, pongo gráfica. En este caso es una tabla, entonces yo tengo que poner tabla 1 y las tengo que, por supuesto, ir numerando consecutivamente. Después tengo que poner cuál es el nombre de esa tabla, el nombre que yo le estoy dando dentro de mi texto.
y en este caso le vamos a poner ideas principales del análisis de texto y dejamos entre paréntesis así como está en el fichero del autor. Esto todos lo tienen que tener en su propio texto. Bueno, pues ahora nos vamos ya a la actividad analítica, que es la que más nos interesa. Ya resolvimos aspectos de forma en el texto y vamos viendo qué nos dice Vero. Bueno, Vero ha subrayado, el triunfo global de la civilización se celebra hoy bajo el signo de una catástrofe universal. Entonces yo tomo de aquí alguna palabra que me parezca clave, que puede ser catástrofe, o esta como celebración, y me pongo a pensar qué me está diciendo la cita, es decir, a la luz de un método de reflexión, como dice ahí, y por aquí yo voy a agregar destino caótico. Fíjate, busqué yo un sinónimo de catástrofe y la incorporé, de una era, vamos a poner una comita, misma que celebra como una victoria su propio conflicto. Esto que yo estoy poniendo en la columna derecha es el resultado de lo que yo encuentro más allá de la cita y que lo puedo vincular con mi propio punto de vista o con el contexto en el que estoy yo tratando de vincular esto que me dice la teoría con lo propio que yo vivo. La técnica, como ven, es irse a una reflexión, un análisis sobre esa cita, buscar sinónimos y cerrar. Ahora, ¿qué nos dice esa cita? Bueno, en realidad la cita nos dice que pues vamos por un derrotero peligroso, civilizatorio, pero que sin embargo este mismo modelo económico en el que vivimos, este mismo sistema que ha configurado desde una política neoliberal, que ha configurado desde una relación de poder económico, de explotación y todas las linduras del capitalismo, ha hecho al mismo tiempo una celebración de sí misma como civilización posmoderna, como civilización bélica, y así nos es vendida. Entonces, todo esto que dije también podría ir en la misma tabla, pero bueno, sería esa un poquito pues mi participación o mi aporte. Estoy haciendo el primero, ahora voy a hacer el siguiente, que es el de Claudia. Y yo extraje de aquí una idea. La tecnología, anestesia. ¿De dónde sacaste eso de anestesia? Bueno, pues es que aquí el autor y Claudia nos mandó el diccionario con este tecnicismo y buscamos un sinónimo y ese es el mejor método para poder empezar a hacer una síntesis o hacer una revisión analítica de una cita o de una teoría o de un concepto, de un constructo. La capacidad humana de cuestionar las guerras de su era. Ahí está. Claro, esto no va entre comillas, bueno, aquí voy a ajustar para que me quede así como más coqueto, me quede así como en medio. También lo puedo ajustar, bueno, puedo también copiar el formato para que ya me quede. Esto claro que no va entre comillas porque es lo que yo estoy diciendo. El sentido de este ejercicio que les estoy proponiendo es tener, bueno, además de aprender a hacer una tabla analítica, es tener los insumos para que nos sea más fácil después hacer un reporte. Y claro, las tablas analíticas son un valor agregado en los trabajos académicos. Una tabla analítica siempre nos va a ayudar pues a sistematizar y a darle cierta formalidad, una formalidad al trabajo. ¿Qué nos dice Gabriela? Bueno, Gabriela dice, bueno, no leí el de Claudia, pero bueno, ahí ya lo pueden ustedes estar leyendo, pero en torno a la cita de Gabriela yo extraje esta síntesis. El efecto narrativo de la guerra como objeto atractivo neutraliza su grado de destrucción. Ahí yo interpreté, revisé, bueno, lo voy a acomodar de una vez, para que nos quede ya bien estilizado.
Entonces estoy haciendo yo un paralelismo entre el aporte del teórico, que este teórico es un poco retórico, está coqueteando mucho el estilo Subirats del ensayo en el sentido de texto literario. Ya habíamos dicho que no es en sí un texto teórico con la rigidez de una investigación. Entonces, este vínculo que yo puedo hacer entre esta revisión que hago del texto y este conectar con lo que a mí me significa, con lo que a mí me dice, tiene que ver entonces con esta actividad que estamos proponiendo. Entonces yo leo la cita, identifico algunas palabras que me parezcan clave, reflexiono sobre ellas, busco sinónimos, las reconfiguro, la adapto, las sitúo desde mi propio interés y mi propia perspectiva y genero un enunciado consecuente, un enunciado meta, o sea, diríamos que este es el texto estímulo, este es el texto meta, con mi propio vocabulario, con mis propias ideas. Si alguien ahí quiere poner algo más sencillo, menos sofisticado, pues lo pone. Incluso puedo poner, yo entiendo que, ¿no? O sea, a mí esta cita me dice que. O sea, aquí habría absoluta libertad para ahí poner, por eso dijimos, bueno, pues una reflexión derivada de la cita, también un parafraseo, porque estoy respetando el contenido, pero lo estoy situando con mi propio bagaje léxico o con mi propio discurso, o bien hago una síntesis, que la síntesis es también un poco lo que yo intenté, generar un contenido a partir de otro contenido. De tal manera que la actividad que sigue es leer el texto de Adriana y por tu propia cuenta generar aquí tu propia síntesis o parafraseo o comentario al contenido. Leer la cita de Max y aquí incorporar tu propio comentario de acuerdo a las sugerencias. Hacer lo propio con el aporte de Eduardo, con el de José Luis, con el de Mayra y terminamos con el de Erika. Si es tu caso que no estás incluido en la tabla por alguna cuestión que no mandaste el texto en WhatsApp o que una omisión mía lo haya borrado, no hay ningún problema porque aquí tienes una opción, ya hay un espacio, ese tú ya vimos cómo integrarlo. Aquí vas a agregar tu propia cita, no olvidar la página y aquí vas a hacer el propio comentario de tu propio comentario. Otra cosa importante para cerrar es dejar en claro que toda tabla tiene que tener aquí un pie que diga fuente, 2 puntos, y aquí le vamos a decir elaboración propia. Este recurso de elaboración propia es cuando esta tabla no existe en ningún otro libro, sino que es fruto de tu propio diseño. Este es el caso, ¿no? Entonces aquí sería pero como si surge de una práctica o de un ejercicio, entonces le vamos a poner a partir de discusión en clase. Y ahí lo dejamos. Claro, aquí es importante respetar el dispositivo gráfico de la tipografía, entonces le vamos a dejar el tag, ¿no? Ahí no ponemos fuente de consulta, porque en realidad la fuente de consulta, en este caso, la pusimos acá arriba, ¿sí? Entonces, esta es la actividad siguiente a la que te invito a resolver y para la cual tenemos pues marcados los tiempos y ya sabes que cualquier duda estoy a la orden.